Continuamos entonces con nuestro primer panel de discusión que hemos titulado Regular o no regular, y es la presentación del estado actual de la cuestión en el debate mundial. En este panel nos acompañan como panelistas la doctora Sandra Ortiz, quien es directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia, el representante Alirio Uribe, el representante a la Cámara por Bogotá, quien nos acompañará de forma virtual, y el doctor Alberto Morales, quien es abogado y magíster en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y también docente en posgrados de nuestro departamento. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muy buenos días a todos. Gracias al doctor Yesir, al Departamento de Derecho Penal, a la doctora Luisa por esta invitación, al doctor Alberto por liderar este panel y a mis compañeros también que se han vinculado a esta iniciativa, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, pues no es un tema novedoso en estas aulas. La universidad lleva trabajando 2 años en generar espacios asociados a cómo va el estado de la regulación de la inteligencia artificial y pues es la materia que vamos a abordar en este panel. Entonces, de alguna manera es saber en qué situación nos encontramos, qué avances en política pública también se están dando y pues obviamente qué elementos debemos tener presente en algún momento en la regulación, si vamos a tener regulación dura o regulación muy suave o qué elementos podemos hacer en ese triángulo, que pues obviamente el magistrado nos hace una descripción de qué se hizo por parte de la Corte Constitucional. Hay muchas personas que bajo estos criterios han sido detractores porque dice que nos hemos pronunciado muy pronto en esta materia por parte de una autoridad judicial de decir y de generar lineamientos sobre qué es lo que se tiene que hacer en las implicaciones en el ámbito en el ámbito de la justicia principalmente. Entonces, el senador, el representante de la Cámara, Aurelio, les va a explicar un poco su proyecto de ley, pero en qué situación nos encontramos en el marco de iniciativas legislativas, políticas públicas y pues obviamente eso nos va a dar un preámbulo de qué situación nos encontramos frente a proyectos y pues obviamente nuestro gran referente que es el el reglamento europeo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces es el efecto Bruselas, como lo han enunciado, porque la particularidad que ha tenido la Unión Europea en los últimos años, más o menos de hace unos 10 años, a la expedición de diferentes instrumentos normativos, atendiendo las restricciones que tienen el desarrollo de innovación y la consideración que es necesario generar marcos transversales a todas las legislaciones para pues, regular el ámbito de los derechos humanos, el ámbito de las relaciones de comercio electrónico, como lo hizo con la ley de mercados digitales y pues la más reciente incorporación que es la ley de inteligencia artificial. ¿Cuál es la particularidad? Que responde a una estrategia. Europa, si lo analizamos un poco, Europa ha generado estos instrumentos como una estrategia para la consideración de un mercado único. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer la primera reflexión. ¿Estamos generando mercados únicos o no? Entonces es el tema, o cuál sería el mercado más próximo a que pudiéramos empezar a generar lazos de comunicación entre la región. Entonces tenemos nuestra comunidad andina, Mercosur, entonces hacer esas aproximaciones y de allí pues identificar que para llegar al reglamento Europa duró 10 años en la construcción de ese tipo de elementos y cuál es la identificación de esas materias que son susceptibles de regular o de generar mayores protecciones, principalmente en el ámbito de derechos humanos y derechos fundamentales, como lo van a ver en el sector justicia y particularmente en la materia que nos convoca en el ámbito penal. Entonces, pues lo que analizamos es que bajo la connotación que tiene Colombia, Colombia estamos en esas primeras aproximaciones de identificar a dónde queremos llegar. Entonces, la gran pregunta que tenemos que identificar como país, ¿cuál es la visión país que debemos tener como inteligencia artificial? ¿Qué es lo que queremos? Somos desarrolladores de inteligencia artificial, creo que consumimos más inteligencia artificial. Entonces, es una reflexión. Tenemos que hacer otro tema de quiénes son los que proveen la inteligencia artificial en el país. Entonces, hay grandes entidades, está IBM, está Microsoft y otros desarrolladores, porque la eclosión no solamente de la inteligencia artificial está supeditada al surgimiento del ChatGPT, sino obviamente de otros modelos que están asociados. Otro elemento,
para las discusiones y pues que van a tener un poco, porque hay una proliferación de 13 proyectos legislativos sobre temas de inteligencia artificial en el país y muy pocos que hablan sobre temas de derechos fundamentales. Entonces, uno es el que nos va a exponer Aurelio, que hace alusión a una protección de ciertas garantías fundamentales y donde pues obviamente yo no puedo transgredir por la utilización y uso intensivo de este tipo de tecnologías. Entonces, siguiendo esta línea, pues lo que Europa empezó a generar es una comisión de expertos para identificar las temáticas más relevantes para la identificación de este tipo de tecnologías. Entonces, este comité de expertos se hizo en el 2019. Si analizamos un poco nuestra legislación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología a agosto hizo una convocatoria pública en febrero y agosto ya generó el decreto que va a ser lo que puede ser esa comisión de expertos como órgano asesor de lo que va a ser esa política legislativa en materia de inteligencia artificial. Miremos hace 6 años con el anterior Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo incorpora por primera vez que vamos a hacer uso de inteligencia artificial, para lo cual elaboramos diferentes instrumentos de política pública. Uno de ellos que es el COMPE 3975, un marco ético de inteligencia artificial. Entonces sí ha habido unos insumos donde la discusión no ha sido, pero lo que no tenemos es unas políticas de seguimiento frente a lo que hemos querido inteligencia artificial. Esta nueva administración, si bien no contiene en el Plan Nacional de Desarrollo el uso de inteligencia artificial, sí se generó una hoja de ruta en diferentes instrumentos. Una generada por el Departamento Nacional de Planeación, en una estrategia donde el uso inmersivo de la inteligencia artificial es necesario, una nueva hoja de ruta orientada al tema de inteligencia artificial y finalmente vamos a encontrar la construcción de un documento que es un documento compuesto de política pública donde asigna diferentes responsabilidades a los agentes del Estado frente a la política de inteligencia artificial. Documento pues que salió a comentarios en el mes de agosto, recibió muchos comentarios y ahorita estamos esperando la segunda versión. Entonces es una política también de Estado en función de establecer los lineamientos de inteligencia artificial. Y pues tenemos el hito, la sentencia hito que se une a estas discusiones, pues que es la 323, que de alguna manera la Corte Constitucional ordena, hace una serie de exhortos hoy recomendaciones, pero yo creo que más un tema de es necesario hacer esto, pero en otro espacio académico que se hizo en esta casa, pues ese gran cuestionamiento de si el pronunciamiento tan temprano que se hace por parte de la RAE. Si volvemos al ámbito de la Unión Europea, pues obviamente este ejercicio duró varios años, porque recuerden que los 27 países llegaron a un acuerdo de cuáles son las prácticas y una clasificación de qué prácticas son riesgosas, no son permitidas o que pueden generar algún tipo de excepciones. Dentro de las que no están permitidas están las que están asociadas principalmente a que puedan afectar el comportamiento humano, es decir, o generar efecto como rebaño, entonces, y también lo que está asociado a los temas de seguridad y los temas de biometría, de identificación inmediatamente, entonces hay unas excepciones, pero en el ámbito de lo que estamos hablando de los temas de salud, en temas de justicia, en temas de tratamientos de datos, pues se considera que son de alto riesgo y pues que obviamente sí va a requerir siempre la participación humana. Entonces, de allí, pues empieza a hacerse unas particularidades en 4 artículos de los considerandos, el considerando 48, el considerando 59 y el considerando 61, donde es necesario delimitar que el uso inmersivo de la inteligencia artificial no puede darse, sino que debe estar sujeto también a una serie de limitantes, concretamente en el ámbito de garantizar, pues obviamente, la intermediación humana y que hay una responsabilidad adicional. Y si aumentamos la decisión que no hemos hablado acá, el tema de la importancia que tienen los datos para la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Si hacemos un contexto en el ámbito colombiano, pues obviamente debemos tener una buena data para que, pues obviamente no se generen los problemas de alucinación o interpretaciones erróneas cuando hagamos uso de la inteligencia artificial. Entonces, lo que están haciendo alusión en el ámbito de y si lo volvemos un poco más al contexto y que vamos analizando, están los lineamientos también de UNESCO. UNESCO también, y con el ejercicio que estamos haciendo también, que pues lo está liderando el profesor Juan David Gutiérrez de la Universidad de los Andes, hay unos límites también en función de lo que queremos de hacer la utilización, la responsabilidad y la intermediación del juez
es necesaria en cada una de las etapas del proceso. Y obviamente el criterio de validación que se pueda dar en cada uno de estos temas. Entonces, volviendo a este tipo de circunstancias y llevándola al tema del derecho penal, pues las grandes preocupaciones que se dan en el ámbito europeo y que creo que lo van a se trasladan en el proyecto de ley, que es una ley estatutaria, está asociado a que en el ámbito penal yo sí tengo que garantizar una serie de derechos esenciales. Los derechos como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Y que eso, si lo analizamos en tres grandes etapas del proceso, pues nos va a llevar o nos va a conducir que en ciertos momentos yo puedo utilizar la inteligencia artificial como para delitos de organizaciones o algo así que puedan generar la identificación y que al ojo humano no le permite llegar elementos o elementos característicos. Pero donde yo puedo tener grandes problemas cuando yo incorporo inteligencia artificial en el ámbito penal. Principalmente es cuando ya empiezo a hacer la valoración de los elementos del juicio. Entonces, eso me va a determinar que voy a afectar también el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque voy a utilizar algoritmos que no son del conocimiento público y que por lo tanto pues, van a afectar la publicidad, es obviamente, y por lo tanto la forma que yo puedo contravertir la prueba al final. Y el otro elemento que se adopta es la adopción de la decisión judicial. La decisión judicial está basada fundamentalmente en hechos y pues obviamente ese, como nos dirían nuestros profesores de pruebas, ese juicio y la sana crítica que hace el juez de valorar cuál es el hecho y pues la correlación entre las demandas que se están haciendo por ambas partes y llegar pues obviamente a las conclusiones de a quién le asiste o no la razón en un tema penal. Entonces, donde sí efectivamente se puede analizar la mayor utilidad de este tipo de la conformación del conjunto de elementos, pero cuando yo ya empiezo a hacer valoración de los elementos, la configuración del acervo probatorio, podemos llegar que efectivamente puede haber una intromoción porque los algoritmos sí tienen unas restricciones y unas afectaciones. Los alineamientos es pues lo que ha buscado la UNESCO. Miremos al ámbito de generar prácticas generales a nivel latinoamericano y por lo tanto es necesario tener en cuenta estos criterios como criterios de soft law, no de un derecho duro como podríamos ser las leyes, que eso es como la iniciativa, y pues obviamente establecer los parámetros a seguir y por lo tanto evitar criterios de inexactitud, afectaciones a los derechos y por lo tanto pues obviamente fallos que puedan conducir a discriminaciones, a desigualdades y por lo tanto pues muchos falsos positivos, porque ese es el riesgo que tenemos si no tenemos una buena data. Finalmente, y atendiendo a que representó al Departamento de Derecho de las Comunicaciones, pues obviamente hay otros factores que siempre estamos haciendo alusión de que debemos regular la inteligencia artificial, a dónde vamos, qué garantías y derechos tenemos que proteger, pero hay unos elementos y unos habilitadores que son transversales para que la inteligencia artificial tenga relevancia y mella en el país. Entonces, una de ellas es la política de la conectividad. Entonces, la conectividad no solamente para el ciudadano, sino también para los juzgados. Y eso no lo inició la pandemia. Los jueces no tienen conectividad. Entonces, vamos a tener juzgados y despachos donde pueden utilizar este tipo de herramientas y otros que no. Entonces, pues que obviamente hay una desigualdad. Hay un ejercicio que se ha hecho por parte del Consejo Superior de la Judicatura, es la capacitación de los jueces. Entonces, los jueces sí tienen que entender, no es la novedad de utilizar un ChatGPT, sino entender cuáles son los riesgos e implicaciones que tiene un mal uso de esta información. Y por lo tanto, cuáles son las responsabilidades que lleva acarreado una mala utilización de una inteligencia artificial frente a los derechos fundantes que pues obviamente inspiran nuestra constitución y que no pueden ser desconocidos por la utilización de una tecnología. Y finalmente, los datos, bueno, tiene que analizar cuáles son los datos, cómo yo alimento los datos y pues obviamente la inteligencia, siempre se tiene, la inteligencia se reeduca permanentemente. Entonces, la finalidad es que en ese ejercicio de reeducación, pues obviamente yo elimine los sesgos y las discriminaciones que se puedan dar por los primeros datos, porque la inteligencia siempre tiende a desfavorecer a la mujer, siempre tiende a desfavorecer a cierto tipo racial, principalmente las negritudes son las que más se ven perjudicadas por este tipo de herramientas y que por lo tanto hace necesario que la data sea un elemento fundamental.
Entonces, creo que esto es como el ámbito general, lo que no se está desconociendo y coincide también es que se puede utilizar como una herramienta de apoyo, pero no una herramienta que viene a sustituir efectivamente el juez, porque obviamente bajo los criterios que se dan en todos los documentos que se han elaborado es que el juez natural existe y que la máquina nunca lo va a reemplazar y pues que obviamente la responsabilidad siempre se la va a imputar a un humano. El que administra y alimenta la información es un humano, pero que en ciertos elementos, pero como lo anuncié, procesos transnacionales, de lavado de activos y demás, son elementos determinantes y revisando para esta exposición hay una entrada en el blog de Derecho Penal donde analizan un caso de un taxista que cometió diferentes hurtos y que a través de la inteligencia artificial les permitió, pues obviamente, clarificar dónde se cometieron las conductas, pero luego ya frente a la valoración de otros elementos probatorios se le llegó a imputarle la responsabilidad por la comisión de estos delitos. Entonces, le doy la palabra al representante, pues que nos puede ilustrar en esa iniciativa que viene trabajando desde el año pasado en materia de leyes de la República con un añadido adicional para que lo tengan. Es tanto la necesidad o el boom que se ha dado por parte del Congreso, más allá de los 13 proyectos, que sí se ha dado la necesidad de crear comisiones accidentales para trabajar en los temas de inteligencia artificial. Hay una comisión tanto en Senado como en Cámara y ahorita estamos trabajando en una comisión bicameral donde pues lo que se busca es identificar qué tipologías o elementos en común tienen todos los proyectos de ley para identificar si hacemos una ley de principios, como lo anunciaba nuestro magistrado, una ley de principios, o la gran crítica que se le hace al ámbito europeo es que ser tan detallada genera unas implicaciones y sumado a que las regulaciones para todos los agentes tienen unos costos. Entonces, los costos de implementación son bastante cuantiosos y que por lo tanto pueden generar también afectaciones en el ámbito de la innovación. Y otro tema adicional, la inteligencia artificial no es una. Hay múltiples inteligencias artificiales y según cada sector va a requerir unos parámetros y unas aplicaciones concretas. No son los mismos parámetros que yo incorporo en el sector salud que voy a incorporar en el ámbito del derecho penal o lo que voy a incorporar en el ámbito de protección de datos. Son elementos que se van desarrollando conforme la evolución y la aplicación de la misma herramienta según cada uno de los sectores que queramos intervenir. Muchas gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Quisiera confirmar que me están escuchando. ¿Aló? Sí, ya te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Gracias. Quería confirmar. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a la Universidad Externado, agradecer pues a todos los profesores, profesoras, a todos los académicos, académicas, a los demás panelistas por darnos la oportunidad de hablar un poquito sobre este tema de la regulación de la inteligencia artificial. Recientemente Cifras y Conceptos hizo una encuesta a los opinadores del país y el porcentaje de personas que consideran que se debe regular fue del 92%. Es decir, 92% de los encuestados consideró que era importante regular. Ustedes saben que a nivel internacional hay como dos tendencias, la tendencia de la autorregulación o de las normas libres, voluntarias, o la tendencia a que haya una regulación más ajustada, más fuerte. Digamos que es importante decir que Colombia cuenta con avances en protección de datos, en herramientas legales que hacen que sea un país que tiene pues avances junto con Brasil, junto con Uruguay en estos temas. Y obviamente la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Es una revolución la que estamos viviendo a nivel mundial. Hay 50 países en los cuales se están debatiendo marcos legales para mirar si se regula o no se regula o cómo se regula la inteligencia artificial. Nosotros creemos que es importante hacer una regulación. Inicialmente hemos propuesto una ley estatutaria
operar la inteligencia artificial, creemos que hay que formarnos y hay que capacitarnos en el tema de la inteligencia artificial, que tenemos que tener a futuro una soberanía tanto digital como una soberanía también en estos temas de los software. Seguramente que nunca vamos a tener cómo hacer el hardware y tener la tecnología para hacerla, pero sí podemos tener una soberanía en términos de programas, en términos de software que nos sirvan para las diferentes actividades que vamos a desarrollar en el país. Hay por lo menos 70 instituciones que ya utilizan sistemas de inteligencia artificial en Colombia. Y obviamente la inteligencia artificial tiene que ver con la justicia, como lo están debatiendo ustedes hoy, pero también tiene que ver con temas de seguridad, con los temas de educación, con la salud, con toda la cultura, con la prensa, la comunicación, con todo el mundo del trabajo, que va a cambiar sin duda con el tema de la inteligencia artificial, con la vida política, con las costumbres políticas. Y obviamente nosotros consideramos que es importante que la Corte haya empezado a pronunciarse, como ya lo manifestaron acá con la sentencia T3232 de 2004, y cómo los jueces o los operadores judiciales pueden utilizar la inteligencia artificial, cómo ir fijando unos criterios orientadores en ese uso de la inteligencia artificial en términos de transparencia, responsabilidad, de privacidad, y quizás uno de los desafíos que tenemos más gruesos en todo el tema de la inteligencia artificial, y es la no sustitución de los humanos, no sustituir la racionalidad humana, que no sea un algoritmo el que tome las decisiones en materia judicial, sino que sigan siendo los jueces. También todo el tema de la seriedad, de la verificación, de la igualdad, de la regulación ética, de la educación de buenas prácticas a estándares colectivos. Bueno, todos estos principios que se van fijando en cómo se utiliza la inteligencia artificial en materia de justicia son importantes. Recordemos también que la OCDE, la UNESCO, han venido también dando recomendaciones para la implementación de la inteligencia artificial, y ahí hay unos principios que tienen que ver con el mundo de los derechos humanos, como el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible, el respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos, a los valores democráticos, a la seguridad, la supervisión, bueno, temas de educación, de rendición de cuentas y demás, que son importantes. Aquí ustedes han hecho referencias también a la ley europea, al Parlamento Europeo, donde ellos optaron por hacer una legislación basada en principios, con un enfoque basados en los riesgos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Y por eso nos parece importante pues dar este debate, porque creemos que hoy en facultades de Derecho, que estamos allí en la Universidad Externado, tenemos que irnos pensando en los nuevos derechos, en los derechos del futuro, en lo que habrá que hacer para ese derecho humano al futuro, y para lograr que en un mundo donde van a aparecer la robótica, donde van a aparecer una cantidad de algoritmos, de programas y demás, no impidamos que los humanos podamos, insisto, mantener el control. Hay actividades que se consideran de bajo riesgo en el uso de la inteligencia artificial, hay actividades que se consideran de alto riesgo, y hay actividades que se consideran que deben ser prohibidas, como por ejemplo la manipulación del comportamiento humano, entre otros. En los proyectos de ley y en las iniciativas que se han dado en el Congreso, vamos pasando por favor. En el año 23 y 24 se presentaron 10 proyectos de ley, 2 están archivados, 8 están en trámite, y quiero que sigamos, por favor, vamos pasándolos para mirar un poco los contenidos. Siga, por favor, con la presentación. 2 archivados. Hay un proyecto, por ejemplo, para crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, que tiene iniciativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y que busca pues establecer
esos marcos legales de regulación en estos temas para que las entidades públicas y las personas naturales y las personas privadas pues tengan de alguna manera seguridad digital. Hoy esto se vuelve también un tema casi que de seguridad nacional, el tema de la seguridad digital. Continuemos. Hay otro proyecto que lo voy a mirar más adelante, que es la ley estatutaria. Pasémoslo, que es la ley estatutaria para regular la inteligencia artificial y los temas de derechos humanos. Hay otro proyecto, sigamos, que tiene que ver con el suministro e intercambio de aprovechamiento de la infraestructura de datos del Estado colombiano. Y obviamente es cómo el Estado tiene la soberanía de los datos y cómo pone a disposición de las diferentes instituciones públicas, también de sectores privados, esos datos para que esos datos puedan ser utilizados de manera que se pueda tener una calidad de la información y que esos datos se puedan utilizar por los diferentes actores. Sigamos. Está también el proyecto de ley 010 de 2023 Senado. Veo fija la presentación. Que tiene que ver con crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital, que es parecido al proyecto número 1 para tener dictar disposiciones para crear una instancia que sea la máxima autoridad para que formule y aplique la Estrategia Nacional de Políticas Públicas en materia de seguridad digital. Está el proyecto 059, el siguiente, por favor, por medio del cual se establecen lineamientos para una política pública para el desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial y se dictan otras disposiciones. Todos estos proyectos pues van dirigidos de alguna manera a sistemas de regulación del uso y de la aplicación de la inteligencia artificial. Sigue otro proyecto de ley, el 091 del 2023 Senado, con el cual se establece el deber de información para el uso responsable de la inteligencia artificial. Digamos que aquí lo que se quiere es que haya más transparencia, igualdad y equidad para los usuarios de la inteligencia artificial. Yo solamente estoy haciendo una reseña de los proyectos, pero ustedes los pueden consultar ya más tranquilamente, pero esto para decir que en el 2023 pues, hubo 10 iniciativas 2023 Senado, por medio del cual se crea la armonización de la inteligencia artificial con el derecho al trabajo de las personas y se buscan proteger los derechos de los trabajadores de la inteligencia artificial. Tiene que ver con los procesos de selección de los trabajadores, tiene que ver con los procesos también de evaluación, pero seguramente más adelante tendremos que mirar qué vamos a hacer con el tema de la sustitución de los empleos. En alguna época la humanidad, el 80% de los humanos nos dedicábamos a producir alimentos. Hoy apenas el 1% de la mano de obra se dedica a producir alimentos. Hoy se viene hablando a nivel internacional del derecho al tiempo libre remunerado y se viene hablando de la renta básica precisamente porque hoy ya no se podría sustituir solamente digamos, lo que hacen las máquinas o las actividades repetitivas, sino que hoy también las actividades creativas, las actividades analíticas, las actividades intelectuales podrían eventualmente ser sustituidas y eso implicaría un gran impacto para el mundo del trabajo, ya que cuando todo humano se presenta, lo primero que dice es ¿qué hace? Soy abogado, soy periodista, soy cantante, soy artista. Entonces, decirles que este es uno de los derechos humanos que más se van a ver afectados en el mediano plazo, en el corto plazo, en el cortísimo plazo, por el tema de los usos de la robótica y de la programación y de la inteligencia artificial. De tal manera que cuando en algún momento vamos a tener que hablar de ese tiempo libre y de cómo hacer para que los humanos no pierdan el sentido ético. Buena parte de la vida de los humanos están centradas en lo que hacemos y en lo que somos y nos definimos por lo que hacemos y por lo que somos.
y muchas de esas actividades que hoy hacemos van a ser sustituidas, van a aparecer nuevos empleos, pero este es uno de los grandes debates de la inteligencia artificial, cómo todas las inteligencias se van a conectar a futuro con la inteligencia artificial, pero cómo lograr que se mantengan los consumidores. Es la vieja teoría de la Ford, cuando el director de Ford le decía al presidente del sindicato, no sé cómo le va a cobrar la cuota sindical a los robots que estamos utilizando, y el otro le decía, bueno, y yo no sé usted a quién le va a vender sus automóviles si la gente no tiene empleo, no tiene ingreso, no tiene trabajo. Entonces, es el mismo debate que vamos a tener. No se resuelve en este proyecto. En este proyecto estamos hablando solamente de algunos principios también para garantizar, mantenerla y reconvertir la mano de obra, pero son proyectos todavía muy cortos para las necesidades que tendría la humanidad frente al mundo del trabajo y la inteligencia artificial. Está también el proyecto de ley 254, por medio del cual se formulan lineamientos de política pública para la seguridad digital de niños, niñas y adolescentes. Esto tiene que ver también con el tema de la exposición que tienen los jóvenes hoy, los niños, las niñas, los adolescentes, a los sistemas de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial va a ser revolucionaria en los sistemas educativos. Cuando yo hablo de una ley estatutaria que hable de derechos humanos fundamentales, es porque creo que van a tener que haber después leyes que desarrollen cada temática. Y en el mundo de la educación está todo por ocurrir con los nuevos sistemas de inteligencia artificial y cómo se va a aplicar esto en el mundo educativo, el mundo de los neuroderechos, el mundo del conocimiento, y también el mundo de que no se lean las emociones, y también el mundo en el que a uno no le copien el cerebro, no lo escaneen. Hoy ya existen sistemas para leer el comportamiento humano, para leer los sentimientos, e incluso para saber qué piensan las personas, y hoy se está hablando de neuroderechos. Esos temas no se tocan acá, pero sin duda hay que mirar cómo hacer para que la inteligencia artificial no manipule el comportamiento de niños, niñas y adolescentes y los expongan a tantas cosas que hay en las redes sociales, a la pornografía, bueno, a muchos temas de violencia y demás. Está también la ley 255 del 2024, que tiene que ver con lineamientos para el uso de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de siniestros viales y sus costos. Bueno, esto también es una labor predictiva. En este proyecto de ley lo que se está proponiendo es cómo usar la inteligencia artificial para la prevención de los siniestros viales. Ustedes saben que hoy ya en un futuro va a ser prohibido que los humanos manejemos un automóvil, porque somos falibles. La inteligencia artificial ya va a ser la que va a conducir los automóviles. Ya con $90,000, 90,000 euros, 80,000 euros se consiguen en Europa autos que se conducen solos, y a futuro se va a prohibir que los humanos manejemos, conduzcamos, precisamente porque va a ser más falible hacer el uso de garantizar de inteligencia artificial. El otro proyecto de ley que se presentó en el 2023 es el proyecto de ley 261, por medio del cual se regula el acceso de niños, niñas y adolescentes a los servicios de redes sociales, plataformas digitales, y tiene pues más o menos la misma intencionalidad de proteger a los niños y a las niñas de las redes sociales. Y ahí hay un gran debate que seguramente se da en el Congreso y se da en ámbitos académicos, y es qué hacer con los niños y las niñas, y el tema de usar o no usar los teléfonos en las clases y demás. La semana pasada estaba en México y hablaba con alguien del Ministerio de Educación en México, y me decía que paradójicamente hoy ellos evalúan que hay niños rurales que no tienen acceso a todas estas tecnologías y que tienen mejores competencias que los niños urbanos que tienen acceso a estas tecnologías. Es decir, la saturación de información
no necesariamente genera mayor conocimiento y habrá que mirar entonces cómo se regulan estos temas en la escuela. El proyecto de ley 113 del 2024 sigue, por favor, por medio del cual proyecto de ley seguimos. Estos son el 113, ese sí, proyecto de ley por medio del cual se modifica el estatuto tributario para generar incentivos tributarios a aquellas empresas que capaciten a sus empleados en inteligencia artificial. Este es un tema que también es importante. Yo insisto en que nosotros necesitamos tener soberanía digital, sobre todo soberanía en los software. Sí, seguramente que en los hardware no la vamos a poder tener porque no tenemos las tecnologías que tiene China o que tiene Estados Unidos o que tiene, bueno, los que más producen ahorita de microchips, que son los holandeses. No tenemos esas tecnologías, pero sí tenemos la posibilidad de producir nuestro software. Y eso implica una manera de protegerse frente a la inteligencia artificial, es conocerla, es utilizarla, es ver todas las potencialidades que tiene, pero también ver los límites que puede tener la inteligencia artificial en un momento dado. Y quisiera señalar ahí entonces la importancia de mirar cómo se hacen acciones afirmativas para que tengamos competitividad, para que tengamos inclusión, y yo hablo ahí también de los nuevos derechos humanos, ¿no? Lo de la conectividad, pero más allá de eso es el derecho humano al futuro y de cómo los niños y las niñas hoy desde la primera infancia, cuando se forma el cerebro, cuando se capacitan y demás, cómo pensar en esos nuevos derechos y en el derecho humano al futuro, que tiene que ver con la COP16, con los derechos ambientales y demás, que creo que en algún momento en las facultades de derechos nos tendremos que ocupar de eso, de cómo tener un defensor del pueblo hoy que supervise que las medidas y las políticas que se hagan hoy garanticen que esos niños que hoy están naciendo o incluso los que están por nacer tengan derecho a tener agua, a tener bosques, a tener biodiversidad, a tener vida, a garantizar la existencia misma del planeta. Y creo que la inteligencia artificial entra dentro de ese esquema que yo llamo los esquemas de los nuevos derechos. Sigue el proyecto de ley 293, que establece lineamientos para el entrenamiento de modelos de sistemas de inteligencia artificial y se define la gestión colectiva obligatoria de algunas formas de uso de obras protegidas y derechos de autor. Este es un tema que está en debate nacional e internacional. Vimos la huelga en Hollywood por el tema de los guionistas, lo vemos con el tema de los artistas, los que producen voz, los pintores y demás. Y ya hay grandes debates y fallos también judiciales internacionales para mirar cuándo hay plagio o cuándo una obra es auténtica. Y obviamente hay debates muy interesantes y hoy en Colombia los que más se han hecho presentes en el Congreso para estos debates son precisamente los que tienen una voz porque son locutores o son cantantes o producen música o producen, porque ya la inteligencia artificial puede hacer las actividades que eran netamente humanas, que era la creación, que era todo lo lúdico, que era la pintura, el arte y demás. Hoy eso puede ser también sustituido y hoy hay artistas y expertos en utilizar a sus conocimientos artísticos, aplicarles la inteligencia artificial para mejorar sus producciones, sean musicales o demás. Entonces, en estos temas también estamos en un debate a nivel mundial y quién es el autor incluso de la obra, si es el que la ejecuta o es el que la inventa, el que la crea, el que la idea. Y ya sobre eso, pues hay fallos judiciales que no me voy a detener a decir, pero quiero decir que hay una necesidad también de establecer esos principios. Sigamos, por favor. Bueno,
Partido Liberal, con la representante Karine Cotes, y lo que nosotros queremos con otros congresistas, pues es regular la inteligencia artificial con unos estándares en materia de derechos humanos. Y creemos que hay que ponerle unos componentes éticos al uso y a la utilización de la inteligencia artificial. Seguimos, por favor. La iniciativa, entonces, pues tiene como varias finalidades de clasificar los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial, de establecer mecanismos para que las personas que se puedan ver afectadas puedan presentar reclamaciones, de que los sistemas de inteligencia artificial pueden potencialmente violar derechos humanos y entonces se pueden prohibir algunas actividades. La publicidad que hay que hacer sobre el uso de los datos, la procedencia de los datos, que las personas puedan también determinar responsabilidades en los que producen los software o en los que producen el hardware o, bueno, los sistemas dentro de todo el proceso de inteligencia artificial. Y siempre colocando al centro los derechos humanos. Digamos que la inteligencia artificial no le debería hacer daño a la humanidad, debería ser y es y puede ser y lo va a ser un componente importante de la vida de todos los humanos y va a cambiar las formas de relacionarnos y demás. Fíjense ustedes que hoy el 60% del tiempo libre, de acuerdo a las cifras, que el 60% del tiempo libre los humanos hoy lo dedicamos a las redes sociales. Eso tiene que tener también unos límites, unas regulaciones. ¿Podemos seguir, por favor? Sobre los límites, lo que se busca es que los sistemas de inteligencia artificial reconozcan que hay unos riesgos y que ese uso e implementación de la inteligencia artificial debe tener unas exigencias en el tema de los algoritmos y demás. Hay unas actividades que están proscritas en la inteligencia artificial. Seguimos, por favor, que las colocamos en el proyecto de ley. Esto no le gusta realmente mucho a los que producen, a los que hacen la programación, producen los software, manejan las plataformas, pero nosotros creemos que sí es importante tenerlo en cuenta. Es decir, nosotros sí tenemos que cuidar a los humanos de que no sean objeto de manipulación del comportamiento. Y obviamente nosotros lo estamos viendo todo el tiempo. Por ejemplo, la semana pasada presentábamos acá un proyecto de ley frente al marketing de las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados y la regulación de cómo se maneja la publicidad en ese tipo de bienes que no son alimentos, las bebidas azucaradas, los ultraprocesados, y mirar entonces cómo a través de los algoritmos todo el tiempo se puede manipular el comportamiento. Debería que mirar cómo evitar que eso se pueda dar hasta el punto de que ya nosotros no tomemos las decisiones, sino que lo estén tomando casi que los algoritmos. La explotación o vulnerabilidad de grupos de personas, la calificación de perfiles para el otorgamiento de créditos, la predicción policiva de conductas delictivas a partir de perfiles o comportamientos pasados, el reconocimiento de emociones, la extracción no dirigida de imágenes faciales de Internet para la creación de bases de datos de reconocimiento facial en tiempo real, eso está prohibido, la vigilancia e identificación biométrica remota en tiempo real. Sigue, por favor, la siguiente diapositiva. La identificación biométrica para persecución de delitos graves sin autorización. Bueno, ahí están unos principios, unos derechos que adelantemos, por favor, 2 diapositivas más y voy cerrando porque creo que se me está acabando el tiempo. Sigamos. Bueno, el tema es cómo proteger entonces esos derechos fundamentales, el derecho a la dignidad humana, que implica también la autodeterminación que debemos tener las personas, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la autodeterminación en información y protección de datos personales, el derecho a un juicio justo, presunción de inocencia, de un proceso, el derecho a la igualdad y no discriminación,
el derecho a la salud mental, el derecho emocional también, cómo se afecta eso, la soberanía digital, el empleo, el tiempo libre remunerado con una eventual renta básica y demás, la libertad política. Bueno, serían muchos derechos humanos en el tema de la salud, que sigan siendo los médicos los que tomen las decisiones, en el tema educativo, que la inteligencia artificial, que es un fenómeno importantísimo para la humanidad, que llegó para quedarse, permita tener sociedades más inclusivas, como lo dijo la Declaración de Marzo de Naciones Unidas, que podamos garantizar un mundo en paz, que podamos, fíjense que hoy se está usando la inteligencia artificial en la guerra, hoy se están usando aviones no tripulados, casi que nos toca hoy reconceptualizar también cómo se aplica el derecho internacional humanitario a la guerra, al tema de los drones, al tema de los aviones no tripulados que pueden tomar decisiones y bombardear blancos y hacer operaciones militares. Bueno, son muchísimos temas que sin duda tendremos que debatir hacia futuro para garantizar una uso de la inteligencia artificial que permita llevarnos hacia adelante, que permita tener una mejor humanidad, pero que a la vez garantice que no haya mayor pobreza y exclusión. Insisto, en el mundo laboral, en el mundo de la justicia, en el mundo de la seguridad, en el mundo de la guerra, en el mundo de la educación, de la cultura, del periodismo, de la política, la inteligencia artificial va a tener desarrollos y está teniendo desarrollos impresionantes. Antes el teléfono se demoró 80 años entre el momento en que se descubrió el teléfono y el momento en que ya la gente tenía un teléfono en sus casas. Algunos dicen que hoy la tecnología se está duplicando casi de un día para otro. Es decir, el conocimiento se está reproduciendo y se está multiplicando de un día para otro. Seguramente que las regulaciones siempre van a estar detrás de los avances de la tecnología, de la regulación. Que yo creo que no son los objetivos de quienes están trabajando en estas nuevas tecnologías y en estos nuevos desafíos que tenemos como humanidad. Entonces, muchas gracias por la invitación y cierro ahí. Muy amables. Gracias. Buen día para todos. Esta actividad académica que estamos realizando, que en realidad comenzó a gestarse aproximadamente en el mes de abril de este año, cuando conversamos con el doctor Yesid Reyes sobre un proyecto de ley, o un proyecto de regulación más bien, que estaba trajinándose en Europa y que tenía que ver con inteligencia artificial, en donde había algunos enfoques o algunas directrices encaminadas a regular algunos aspectos jurídicos en el escenario del derecho penal. Posteriormente, lo que era el convenio o el proyecto de convenio avanzó en Europa para convertirse finalmente en ley. Eso ocurrió, doctores, no hace mucho tiempo. El 5 de septiembre de este año, la Comisión Europea, que es un organismo multilateral al interior de Europa, incorporó como legislación a nivel de la Unión lo que se denomina como el Convenio Internacional, perdón, se llama el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial, el cual trató de avenirse o trató de articularse con la Ley de Inteligencia Artificial que también ya había aprobado la Unión Europea.
Cuando uno revisa esas dos legislaciones, lo que es el convenio marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y lo que es la ley de inteligencia artificial que se aprobó al interior de la Unión Europea, encuentra una serie de situaciones muy singulares que tienen que ver con el ámbito del derecho penal. Y justamente es ahí donde comenzamos nosotros a tratar de trabajar el tema al interior del Departamento de Derecho Penal, porque lo que nos preguntamos realmente y en lo que nos cuestionamos es si se debe o no regular el uso de la inteligencia artificial en la producción de sentencias judiciales y específicamente si se debe utilizar para efectos de sentencias de carácter penal. Esa realmente fue la razón de ser de todo esto que está ocurriendo el día de hoy. Esta es como la conclusión de esas actividades. ¿Y por qué la pregunta y por qué el cuestionamiento de si se debía regular o no el uso de la inteligencia artificial en la producción de las sentencias de carácter penal? Por una razón que le escuché a dos de los anteriores expositores, el señor magistrado de la Corte Constitucional y la doctora Ortiz, en el sentido de que hay un problema específico, hablo a nivel del derecho, que es el tema de la apreciación y valoración de la prueba. Ese es el punto específico que es el que genera el eventual conflicto con la inteligencia artificial. Es decir, si la inteligencia artificial, por mejor diseño que tenga el algoritmo, tiene o no la posibilidad de evaluar la prueba en un proceso penal, quiero centrarlo ahí, no quiero hablar de otro tipo de proceso, aunque seguramente aplique también para temas civiles, contenciosos administrativos, laborales, constitucionales, etcétera, es, bueno, ¿y qué sucede cuando yo le digo a la inteligencia artificial que yo deseo proyectar un fallo, pero que los hechos son estos, que las circunstancias son estas, que la prueba que se practicó es esta, y la inteligencia artificial produce el fallo? Y ese fue precisamente el tema de la sentencia, el fondo realmente de la sentencia de constitucionalidad que se examinó al comienzo. ¿Por qué se fueron en tutela? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la razón para haber ido en tutela? Porque la discusión no era que se hubiera utilizado la inteligencia artificial en la tutela, sino si fue la inteligencia artificial la que produjo el fallo judicial. No sé si me estoy explicando. Ese es el verdadero fondo de esa sentencia de constitucionalidad. Y la pregunta, y quien acudió en tutela, pues planteaba el tema. Si lo produce la inteligencia artificial, bien cuestionable la legalidad y de la constitucionalidad de la sentencia en sí misma considerada. Pero si se utilizó la inteligencia artificial como una herramienta de ayuda para que el juez pudiera producir una sentencia, pues la cosa podría tener otra lectura distinta. Y es precisamente esa parte de la discusión en donde nos planteamos con el doctor Yesid el siguiente planteamiento, ese era el fondo de la conversación nuestra. Si las sentencias penales las debe producir un juez conforme a unos criterios y a unas reglas, perdón, voy a comenzar por el principio, conforme a unos principios, conforme a unas reglas y conforme a unos criterios, la inteligencia artificial tiene la capacidad suficiente para, primero, procesar todo lo que tenga que ver con los fundamentos de la principialística que se va a aplicar. Número dos, la inteligencia artificial está diseñada con tal capacidad para que pueda analizar las reglas que desarrollan ese principio o esos principios. Y tercero, si la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer la correlación y el análisis crítico o la sana crítica conforme a la persuasión racional sobre el contenido y alcance de una determinada prueba para sostener que se debía absolver o se debía condenar a una persona. Esas fueron realmente las razones de ser de esta convocatoria que se nos hizo. Bien, hecha esa precisión entonces, realmente lo que nosotros pretendemos desarrollar acá es si en la producción de sentencias judiciales de carácter penal se debe utilizar o se puede utilizar inteligencia artificial. Si lo miro genéricamente, no hay ningún problema que lo utilice. Pero si yo voy al fondo de la cuestión es, ¿quién debe producir el fallo? Mientras la Constitución no cambie, porque comienzo es por la Constitución, y las leyes que desarrollan la Constitución no cambien, quien tiene que producir la sentencia es el juez humano. Ese es el juez natural.
Ese es el juez natural que está descrito en la Constitución y ese es el juez natural que está descrito en las leyes procesales penales. Por eso digo que también aplica para el resto de jurisdicciones. Entonces, si esa es la situación tan concreta, miren ustedes una situación curiosa que a veces no son conocidas. Y es que se comenzó a investigar en Estados Unidos en el año 2018 si procedía o no procedía una acción penal en la siguiente situación real, no hipotética, sino situación real que ocurrió efectivamente en la ciudad de Tempe del estado de Arizona. Para el año 2018 ya Tesla había automatizado varios vehículos automotores. Y uno de esos vehículos automotores, por las razones que sean, no logró detectar que había un peatón a una determinada distancia, una persona, una mujer, la arrolla y como consecuencia del arrollamiento de ese auto autónomo se causa la muerte. ¿A quién se enjuició? Pues resulta que cualquiera diría al desarrollador de la inteligencia artificial, la respuesta es no. Podrían enjuiciar al ente autónomo, inteligencia artificial que iba, comillas, conduciendo el vehículo, tampoco. Resulta que en esa época y ahora, estoy hablando para ese tema específico, cuando se desarrolló el software para efectos de diseñar que ese vehículo automotor de Tesla pudiera movilizarse solo y que no pudiera ocasionar accidentes de acuerdo con el algoritmo que se le había establecido, ese tenía un supervisor humano que estaba mirando a través de las pantallas o a través de la tecnología si el carro se estaba desempeñando en las condiciones que correspondía. Esa señora se levantó en ese momento a hacer una conversación, descuidó, no le advirtió que a 5.6 metros estaba una persona, no le advirtió a la inteligencia artificial que no la detectó, se causó la muerte y se produjo, por supuesto, el delito de homicidio culposo en términos colombianos, para no entrar en otras consideraciones. Entonces, si ustedes lo ven, el tema de la inteligencia artificial en el uso de procesos penales, pues ya viene de tiempo atrás. El tema es que nunca se plantea, por ejemplo, en ese juicio, nunca se planteó si debía juzgarse o no al ente autónomo diseñado de la conducción de Tesla, sino si la persona, aquella que tenía la supervisión, el ser humano que tenía la supervisión, había sido descuidado o no había sido descuidado. Bien, lo traigo a colación el tema porque vuelvo a insistir, en el ámbito penal las cosas para mí están por hacer, no están desarrolladas. Realmente nos estamos enfrentando a una caja de Pandora. Y cuando hablo de la caja de Pandora me preocupa porque la caja de Pandora, cuando la abrieron, no voy a contar toda la parte del relato griego sobre la caja de Pandora, cuando la abrió una mujer curiosa, salieron todos los males y lo último que quedó allá la esperanza, y yo no espero que con la inteligencia artificial lo último que nos quede es la esperanza, sino que tratemos de prevenir todos esos males que pueden sobrevenir. Yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial no pueda utilizarse, estoy diciendo es qué mecanismos vamos a idear racionalmente para eso, y lo vuelvo al derecho penal. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial produce el fallo? Estoy hablando penal. ¿Qué sucede? ¿Sería adecuado constitucional y legalmente? Para mí la respuesta es no. Y es un categórico no, porque volvemos otra vez al modelo constitucional y legal. El modelo constitucional y legal de administración de justicia en Colombia está edificado sobre seres humanos administradores de justicia. No está edificado ni siquiera se ha planteado la situación de que sean inteligencias artificiales las que tomen esa decisión. Cosa distinta es que aproveche la inteligencia artificial para poder encontrar algunas herramientas y posibles soluciones. Bien, entonces volviendo al tema, tratando de articular todo lo que hemos dicho hasta ahora, las personas que me han antecedido, les decía que el 5 de septiembre de este año la Comisión Europea aprobó el convenio relativo al marco del al convenio marco del Consejo Europeo sobre Inteligencia Artificial y permitió a su turno articularlo con una ley de inteligencia artificial que previamente había sido establecido. Y como lo escucharon ustedes, la doctora Ortiz lo expresó,
esta legislación, este convenio y la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea está construida a partir del riesgo. Así fue que se construyó. Y bueno, esto lo lleva a uno a la teoría del riesgo, lo lleva a uno, por ejemplo, a pensar en lo que dijo Ulrich Beck en alguna época respecto a la sociedad y el riesgo, lo pone a pensar a uno si Asimov tenía o no razón en crear las 3 leyes de la robótica o la ley 0 de la robótica, todo eso lo lleva a uno a pensar, pero no quiero centrarme en eso, sino en lo siguiente. En lo que ellos denominan, estoy hablando en Europa, comillas, paquete de innovación en materia de inteligencia artificial, cierro comillas, así lo denominan, el paquete de innovación, en el entendido que es un conjunto, que en conjunto estas medidas garantizan la seguridad y los derechos fundamentales de las personas y de las empresas en lo que respecta a la inteligencia artificial, también refuerzan la adopción y la inversión y la innovación de la inteligencia artificial en toda la Unión Europea, cierro comillas. Surge lo siguiente, se estructuró a partir del riesgo. Y se identificaron 3 niveles de riesgo. En esa legislación están identificados 3 niveles de riesgo. El alto riesgo, no voy a entrar en cada uno, pero voy a la última parte del alto riesgo, donde se presume, o donde se, más bien, no es un tema de presunción, donde se consideró que había un alto riesgo para los seres humanos con la utilización de la inteligencia artificial. Lo leo entre comillas, administración de justicia y procesos democráticos a través de soluciones de inteligencia artificial para buscar resoluciones judiciales, cierro comillas. Alto riesgo, no está el menor riesgo, no está el mínimo riesgo o el menor riesgo, no están esas 2 categorías, sino el de alto riesgo. Entonces, cuando yo escuchaba al señor magistrado de la Corte Constitucional, yo decía, ojalá llegue el mensaje, porque están diciendo, mire, aquí no hubo riesgo porque quien tomó la decisión fue el juez humano, aun cuando quiso validar su decisión consultando la inteligencia artificial. Como que la inteligencia artificial le dijera, oiga, sí, usted acertó. El problema de acertar en un tema de persuasión racional, en un tema de libre convicción, pues bueno, ya eso resulta un poco complejo. Pero hay otro tema, les decía, dentro de esta legislación europea, que también es importante, que lo tengan ustedes en cuenta, que a nivel de inteligencia artificial, y yo quiero hacer esa precisión y no quiero que lo pasen por alto, ya realmente hablar hoy de inteligencia artificial es obsoleto. Ustedes me van a decir, ¿por qué? Porque inteligencia artificial es el basamento, pero ya hay desarrollos de inteligencia artificial generativa. Esa inteligencia artificial generativa es la que produce, es la que se podría utilizar para la producción de decisiones judiciales. Pero, ojo, eso también ya quedó un poco atrás. O sea, la inteligencia artificial, como inicialmente la pudo pensar alguien, pasó a una inteligencia artificial generativa, donde están los algoritmos, donde está todo lo que se diseña y demás, y el alcance que puede tener. Pero hoy en este momento, yo no sé si cuando salgamos de aquí ya habremos superado ese umbral también, hoy estamos en la inteligencia artificial autónoma. Ese es el punto de riesgo. Porque la inteligencia artificial autónoma implica que ella sola va a poder tomar, comillas, decisiones. Y la pregunta es, ¿tendrá la capacidad una inteligencia artificial autónoma o una inteligencia artificial generativa o una inteligencia artificial pura y simple, todas diseñadas a partir de algoritmos, la capacidad de llevar a cabo una persuasión racional de acuerdo con la sana crítica como lo debe hacer un juez? Ahora, eso no quiere decir que porque el juez haya utilizado la persuasión racional y la sana crítica, el fallo sea el que corresponde. No, es dentro de su sana crítica, su persuasión racional, que llega a la conclusión que el fallo es A o el fallo es B. ¿Tiene impugnación el fallo? Seguramente tendrá impugnación el fallo e irá a otros jueces que también son seres humanos. Y esos jueces humanos tendrán que someterse a las mismas reglas de valoración probatoria que existen todavía y no han desaparecido ni legal ni constitucionalmente. Y mientras eso subsista, esos jueces humanos también tendrán que aplicar los criterios, hablo de la segunda instancia, que estamos hablando aquí para efectos de valorar la prueba, apreciar y valorar la prueba.
Miren que ya hizo la Corte Constitucional, perdón, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya hizo un sesgo respecto al tema de la práctica de la prueba para efectos de un posterior análisis de persuasión racional y sana crítica. Y dice, la sentencia es clara, una sentencia de tutela. Si el juez que comenzó el juicio, estoy hablando en el escenario penal, insisto, estoy hablando del escenario penal, pero lo mismo aplicaría a las demás jurisdicciones. Si el juez que presenció la producción y práctica de la prueba no es el mismo que está para el momento del fallo, si se aplicaran las reglas con rigor del procesal penal, pues tendría que repetirse el juicio. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dice no. El juez llega y toma el proceso en el estado en que se encuentra. Y aunque no lo dijo, sí lo insinuó. Pues para eso están los registros de las audiencias. Si quiere ver qué pasó y cómo se formó la prueba y cómo se produjo la prueba, pues vaya a los registros que ahí están. De todas maneras, si va a apreciar el registro o va a examinar el registro, pues obviamente que, si bien es cierto, no participó directamente en la producción de la prueba. Si bien es cierto, no intervino en esa producción de la prueba, lo cierto es que tiene la posibilidad de valorarlo conforme a lo que se presente en el registro. Y ahí es donde viene el otro problema. ¿Por qué? Porque yo supongo que ustedes ya conocen que ahorita, el 9 de octubre, hace ya apenas un mes y un par de días, ya se sancionó y se expidió la nueva Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Ley 2430. Y esa Ley Estatutaria de Administración de Justicia, a propósito de lo que se estaba explicando hace un momento sobre lo que se trata de regular, esta que pasó por un control constitucional previo por la Corte Constitucional, ahí ya se comienza a hablar del uso de las tecnologías y del uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Pero no encuentra uno que en esa Ley 2430, insisto, sancionada recientemente, se diga que el juez puede ser sustituido por la inteligencia artificial para la producción de la sentencia. No sé si me estoy explicando. Y a mí me parece que ahí hay una buena contención. Una cosa es que lo utilice como insumo para facilitar las cosas, pero que se vaya a sustituir el juez natural, insisto, mientras que constitucional y legalmente tengamos ese esquema. Seguramente el día que cambie esto y el día que sea una inteligencia artificial que produzca una constitución, entonces la regulará y establecerá mandatos constitucionales de acuerdo con la inteligencia artificial, supongo. Y cuando digo lo supongo es porque tengo entendido que hay varios alumnos míos aquí y hay otros alumnos míos de posgrado también que están conectados por las redes porque me han escrito y decían, oiga, está pasando todo lo que usted nos dijo en clase. ¿Y qué fue lo que les dije en clase? Lo que les dije en clase es que cuando Isaac Asimov en el siglo pasado se dedicó a describir lo que podía ser el mundo del futuro, llegó un punto en la década de los 60 a escribir un libro en donde dijo, para esa época que es el fin, no existen seres humanos, existen mentes. Y todo pareciera que vamos para allá. No van a existir seres humanos, sino existen mentes, mentes que son las que toman las decisiones. Y poco a poco, si uno, no es que le quiera uno rendir tributo a Isaac Asimov, pero cada cosa que escribió Isaac Asimov está ahí. Todo se ha cumplido con un rigor de ciencia ficción. Las 3 leyes de la robótica que él generó en la década del 40 las complementó en el 50 y en el 60 con la ley 0. Todo lo que está ahí es cierto. Un robot no podrá estar por encima del ser humano. En caso de conflicto, primará el ser humano. Y si el robot se vuelve rebelde, opera el ser humano. Y siempre, tanto el ser humano como el robot pensarán en la humanidad. Las 4 leyes de la robótica, las 3 primeras, 1, 2, 3, la otra, la famosa ley 0. Bien, con ese entendido que hemos planteado acá, quiero señalar lo siguiente. ¿Podemos eliminar la inteligencia artificial en la administración de justicia? No. Nadie está diciendo eso. Nadie plantea que nos podamos sustraer a una realidad. Esa es una realidad, está ahí. Que si el uso de la inteligencia artificial puede ser un buen insumo para efectos de encontrar soluciones, cuando hablo de soluciones, para producir sentencias fiables,
Ahí es donde comienza el tropiezo. ¿Fiable desde qué perspectiva? Desde la perspectiva que quien está administrando justicia es un ser humano y que puede ser falible, o de la perspectiva de que una inteligencia artificial que trabaja con algoritmos que se considera que no tiene problema, insisto, recuerden que ya estamos en la inteligencia artificial autónoma. Ya no estamos en el modelo inicial de inteligencia artificial, ni siquiera estamos en el modelo de inteligencia artificial generativa, estamos en el modelo de inteligencia artificial autónoma. Y entonces y la solución que plantea, ¿será que voy a creerle al juez de la tutela que él consultó la inteligencia artificial después de que produjo el fallo para validar su criterio? Yo debo creerle porque lo planteó así. Pero invirtamos la ecuación. ¿Y qué pasa si fue la inteligencia artificial la que le produjo el fallo y él revisó y le pareció convincente? Ese es un tema interesante. Es un tema interesante que va a afectar, insisto, la legalidad y legitimidad de la prueba en cuanto a no a su producción, sino en cuanto a su valoración. Es que ahí es donde está el problema. El problema no está totalmente radicado o centrado en el problema de la producción de la prueba, sino en el problema de la valoración de la prueba. La Constitución habla del juez natural o el juez competente. El Código General del Proceso le habla del juez competente o el juez natural. El proceso penal está edificado sobre que quien decide finalmente de fondo del asunto es el juez natural y siempre habla de jueces humanos. Y aparte de que siempre habla de jueces humanos, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, incluida la reforma con la 2430, habla de jueces humanos. Y en la medida que hable de jueces humanos, insisto, no es que se prohíba el uso de la inteligencia artificial, sino como yo lo considero, la inteligencia artificial no puede, desde el punto de vista constitucional y legal, sustituir al juez natural, ser humano, en la apreciación, valoración y producción real del fallo judicial. Era lo que quería compartir con ustedes, muy amable.